A continuación vamos a ver cómo se trabaja con el administrador de discos de Windows. En primer lugar, antes de nada, vamos a agregar un par de discos duros a la máquina virtual. Para eso tiene que estar apagado. Entonces, con la máquina apagada nos vamos a configuración, elegimos almacenamiento y damos aquí en añadir disco duro. Elegimos crear, seleccionamos el tipo de disco, reserva dinámica, el tamaño ese también nos sirve. Y una vez que lo tenemos, le damos a seleccionar. Entonces ya nos aparece aquí conectado. Y para agregar un segundo disco, pues repetimos. Crear, siguiente, todo igual. Lo seleccionamos y lo conectamos. Le damos a aceptar. Y entonces ya nos sale aquí el Windows 7, la máquina virtual de Windows 7 con 3 discos duros. El inicial y 2 más. La ponemos en marcha. Iniciamos sesión con un usuario que tenga privilegio administrativo. Y para acceder al administrador de discos hay muchos caminos, pero el más sencillo es este, en equipo, botón derecho y administrar. Y entonces se nos abrirá una consola de administración que, entre otras cosas, incluye el administrador de discos. Lo seleccionamos y vemos que ha detectado, lo primero es que ha detectado que hay 2 discos nuevos. Entonces el sistema operativo tiene que inicializarlo. Vamos a utilizar el estilo de partición MBR. Tal y como está, con los 2 discos seleccionados, le damos a aceptar. Y entonces ya podemos empezar a configurar los discos duros para su uso con el sistema operativo. Ahora mismo los discos duros no tienen definida ninguna partición. Entonces el sistema operativo no puede usarlo. Para crear una partición es tan sencillo como dar aquí con el botón derecho y elegir algunas de las opciones que nos salen aquí. Vamos a escoger la más sencilla, que es un volumen simple. Nuevo volumen simple. Nos sale un asistente donde especificamos el tamaño del volumen. Por defecto nos coge todo el disco duro. Pero si nosotros quisiéramos definir más de una partición en este mismo disco, pues simplemente tenemos que dejar aquí, escribir aquí un espacio más pequeño y entonces el resto nos quedaría libre. Vamos a hacerlo, por ejemplo, escribimos aquí 16.000, aproximadamente la mitad del disco. Le damos a siguiente y ahora nos pregunta la letra de unidad que le queremos asignar. Como ha visto que la letra C está ocupada y la D también porque es el CD-ROM, pues coge la primera letra que encuentra libre. Si queremos la podemos cambiar o dejarla como está. Le damos a siguiente. Y a continuación nos pregunta por el sistema de archivos que queremos utilizar en esta partición. Tenemos disponible NTFS y FAT32. La principal diferencia entre ambas es que en el sistema de archivos NTFS tiene, aparte de las opciones que tiene FAT32 de la tabla de localización de archivos y demás, y de las propiedades básicas de archivos, en NTFS se pueden definir permisos de usuario más detallados. Vamos a dejar el NTFS, aunque aquí no vamos a trabajar con esos permisos de usuario. Por ejemplo, lo que habéis hecho con los permisos de carpeta, eso se puede hacer porque el sistema de archivos es NTFS. Si hubiéramos elegido FAT32, eso no hubiera sido posible. Luego nos pregunta por el tamaño de la unidad de asignación, que hemos hablado de esto en el vídeo anterior. Entonces, él por defecto le da un tamaño, pero veis que tenemos aquí varias opciones. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues mientras más pequeña sea la unidad de asignación, menos es el espacio que se desaprovecha al ir guardando archivos.
pero el acceso a los ficheros, como hay más unidades de asignación, pues el acceso es un poco más lento. Entonces aquí, por ejemplo, el criterio puede ser, si los ficheros son grandes, coger una unidad de asignación grande. Si los ficheros, si vamos a guardar muchos ficheros pequeños, pues coger una unidad de asignación más pequeña para no perder mucho espacio. Le decimos, lo dejamos que lo elija él. Y esto de aquí es una etiqueta de volumen, que es una forma de que nosotros identifiquemos ese disco. Pues vamos a poner, por ejemplo, aquí datos 1. Voy a poner eso. Y por último, la casilla de dar formato rápido, pues la vamos a dejar marcada. En caso contrario, pues daría un formato más lento. No habilitamos compresión de archivo y carpeta. Vemos que nos aparece aquí ya una unidad nueva. Si nos vamos al explorador de archivos, pues veremos que también tenemos ahí, donde antes solo había un disco, pues ahora nos aparecen dos. El disco C de antes, y aquí nos aparece un disco con la etiqueta de volumen que nosotros hemos creado. En el espacio que nos queda libre, pues si queremos, podemos crear nuevos volúmenes, tantos como queramos. De la misma manera. Y entonces, pues nos aparecería en el administrador de archivos, pues nos aparecería ahora una segunda unidad. Veis que tenemos aquí ahora mismo como si fueran 3 discos duros, aunque en realidad F y E son 2 particiones del mismo disco duro. Esto puede ser útil, pues por ejemplo, para organizar nosotros nuestros datos. No sé, se me ocurre pues que queramos tener una partición solo para vídeos, o solo para programas, o solo para cualquier otro tipo de datos. Entonces siempre será más sencillo localizarlo si están en una partición independiente. Bien, a continuación vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminar los volúmenes y vamos a explorar las otras opciones. Vemos, por ejemplo, que aquí nos aparecen dos cosas más, que son nuevo volumen distribuido, seccionado y reflejado. Vamos a ver qué diferencia, para qué sirve cada uno de ellos. Vamos a empezar explicando lo que es un volumen distribuido. Bueno, se puede hacer de muchas maneras. La más rápida es esta primera. Damos aquí, botón derecho, en una zona vacía, sin particionar, quería decir, y elegimos nuevo volumen distribuido. Vamos a siguiente. Nos aparece ya por defecto seleccionado uno. Agregamos el otro, pues si no, no tiene sentido. Y entonces le damos a siguiente. Y entonces vemos, bueno, nos avisa de que hay que cambiar el tipo de disco, lo cambia. Y entonces vamos a ver que nos ha cogido los dos discos y le ha asignado a ambos una sola letra de unidad. Entonces esto es útil, por ejemplo, cuando se nos queda pequeño un disco y queremos tener un disco más grande a partir de dos más pequeños. Si nosotros nos vamos ahora al administrador de archivos, pues vemos que tenemos un disco con el doble de capacidad, con la suma de capacidad del disco 1 y el disco 2. Son dos discos de 32 GB y tenemos aquí una unidad de almacenamiento de 64 GB. La otra forma, voy a eliminarlo. La otra forma de crearlo, imaginaros que ya tuviéramos un disco que eso, teníamos ya datos y se nos ha quedado pequeño. Como el disco, este disco es, en el que tenemos pues datos, ¿no? Vamos a crear aquí una carpeta y un fichero. Y bueno, resulta que se nos ha ido quedando el disco pequeño. Entonces tenemos la opción de extenderlo. Extender volumen. Siguiente.
agregamos el disco con el que queremos extenderlo, vamos a siguiente, finalizar, de nuevo decimos que sí, y entonces lo que está haciendo es exactamente lo mismo que antes, crear un volumen distribuido utilizando el antiguo y el nuevo. Si nos vamos al administrador de archivos, pues veremos que siguen aquí nuestros documentos. O sea, lo que está haciendo, lo que estaba en el disco 1 sigue en el disco 1, y el espacio que había sigue también ahí, y ahora le hemos añadido espacio nuevo utilizando el disco 2. Ya tendríamos aquí, igual que antes, un disco de 64 GB. Eso sería un volumen distribuido. Vamos a ver el resto de las opciones. Elimino el volumen distribuido y vamos a ver ahora el resto de las cosas. Hay otra opción que es un volumen seccionado. Cuando se crea un volumen seccionado, también hacen falta 2 discos o más. Y entonces lo que ocurre es lo siguiente, vamos a verlo. Vamos a ver que nos crea también, cuando termine, que nos crea también un disco de 64 GB. Pero este disco de 64 GB funciona de una forma totalmente distinta. Cuando teníamos un volumen distribuido, los ficheros estaban grabados o en un disco o en otro. Y aquí, que lo que tenemos es un volumen seccionado, lo que hace es que cada fichero lo graba simultáneamente. Bueno, simultáneamente no. Graba parte del fichero, lo graba en un volumen y en un disco físico y la otra parte en otro. Por ejemplo, los bits pares los graba en el disco 1 y los bits impares en el disco 2. Entonces, cuando tiene que leer el fichero, lee de los dos discos a la vez. Esto hace que la lectura sea el doble de rápida. Entonces, este sistema es conveniente cuando queremos un acceso a los datos del disco muy rápido, pues utilizamos un sistema de archivos seccionado. Esto es lo que se llama bandas, sistema de bandas. Si ponemos 2 discos va el doble de rápido, si ponemos 3 discos pues irá 3 veces más rápido y así. ¿Qué problema tiene esto? Pues que si se estropea uno de los discos duros, perdemos todos los datos. No podemos acceder a ningún fichero. Cuando el volumen es un volumen distribuido, si se rompe un disco duro, los datos que estaban en el otro disco son íntegros. Pero cuando está el volumen seccionado, cuando es un sistema de discos en banda, pues si se pierde un disco duro, se están perdiendo, pues en el caso de que haya 2, la mitad de los datos de todos los ficheros que hay almacenados en esa unidad de almacenamiento. Rapidez, pero no es tolerante a fallo. Vamos a eliminar el volumen. Y vemos ya el que nos queda, que es el volumen reflejado. Aquí la filosofía es distinta. También hay que utilizar 2 o más discos. Y aquí vais a ver que lo que ocurre es que a partir de los 2 discos nos crea un único disco de 32 GB. ¿Qué es lo que pasa con este sistema de discos en espejo? También se llama espejo. Pues que los datos se graban a la vez en los 2 discos duros. ¿Para qué sirve esto? Pues esto es un sistema tolerante a fallos. Si se rompe uno de los discos, no hay ningún problema porque los datos están grabados también en el otro. A modo de ejemplo, vamos a hacer una pequeña comprobación de cómo funciona el espejo. Vamos a grabar algún dato en el disco E. Por ejemplo, creamos una carpeta y un fichero de texto. Y ahora vamos a suponer pues que, no sé, con el tiempo pues se estropea alguno de los discos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues muy sencillo. Nos vamos aquí al administrador de disco y elegimos la opción romper volumen reflejado.
Y entonces lo que ocurre a partir de este momento es que tenemos dos discos que tienen exactamente el mismo contenido, pero ya no está uno reflejado en otro. Ya, digamos, funcionan de forma independiente. Entonces, analizamos cuál de los dos es el que está roto. Vamos a suponer que fuera el disco F. Podemos comprobar que tenemos aquí el disco E tiene la información y el disco F también. Entonces vamos a suponer que el disco F fuera el que estaba roto, ¿no? Entonces lo que hacemos es que lo eliminamos. Eliminaríamos la partición, sacaríamos el disco duro del ordenador, meteríamos un disco nuevo y vamos a suponer que ya tenemos aquí el disco nuevo, un disco nuevo que sustituye al que se rompió. Entonces simplemente damos aquí con el botón derecho y le damos a agregar reflejo. Seleccionamos el disco nuevo, que ya no tiene fallo, y a partir de este momento hemos restablecido el espejo, seguimos teniendo un sistema tolerante a fallos y hemos podido cambiar un disco que estaba roto sin perder ningún dato. Hay que esperar un rato a que sincronice, porque como se supone que este disco no tenía datos, pues ahora tiene que sincronizar los datos del disco viejo con el disco nuevo. Bueno, y por último nos falta una cosita que la vamos a ver ahora. Imaginaros que tenemos un disco que tiene una única partición y ahora nosotros lo que queremos es, a partir de este disco queremos recortarla, queremos hacer que esta partición sea más pequeña para que nos quede espacio para una segunda partición. Bueno, pues entonces también tenemos esa opción y la tenéis aquí en reducir volumen. ¿Vale? Entonces reducir volumen, consulta el espacio que podéis, la cantidad de volumen que puede reducir. Vamos a poner por ejemplo esa y entonces veis que nos queda aquí un espacio de disco duro sin particionar, sin asignar.